Seguimos con esta serie de estudios Jesús y los enfermos. Estos estudios tienen como propósito formar nuestras vidas para que podamos ser más eficaz a la hora de atender a los pacientes. Hoy tocaremos Jesús y los enfermos número 8. Nos encontramos con un pasaje en el Evangelio según San Marcos, capítulo 3, del 7 al 12. Le damos lectura. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió una gran multitud de Galilea, de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes venían a él, a Jesús. Y dijo Jesús a los discípulos que le tuviese siempre lista la barca, a causa del gentío, para que no le aplastase, oprimiese, porque había sanado a muchos, de manera que por tocar cuanto tenían plagas, enfermedades, eran sanados. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces, diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Mas él, Jesús, le reprendía mucho para que no le descubriese. Estos estudios tienen como propósito es de informar en la formación del voluntariado y de los capellanes, de ver cómo Jesús actuaba en los momentos cuando atendía a los enfermos, y al mismo tiempo poder ver cómo hay hombres y mujeres que disponen su vida para servir a los enfermos y cuentan su testimonio. Hoy vamos a dedicar en un principio a los protocolos que tenemos en el hospital. Ellos recibieron un mensaje de Jesús, y era que estuvieran listas siempre la barca. El protocolo, el mandato, el mandamiento o la dirección que Dios le había dado a los discípulos era que la barca siempre estuviera preparada. ¿Qué tenían que hacer ellos? Pues preparar la barca. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con relación a los protocolos que tenemos en el hospital? Ya que el hospital es un sitio muy delicado y necesita de unos protocolos, de llevar unas normas para el bien del paciente y para el bien de los voluntarios y capellanes. En primer lugar, veremos la protección a la intimidad y a la privacidad del paciente, mientras el paciente esté ingresado con un proceso de tratamiento. El voluntario debe de respetar y llevar a cabo dicho protocolo. Debe, desde que entra en la habitación donde se encuentra el paciente, y ya hemos entendido que visitar a un paciente es como visitar al mismo Señor, y todo lo que le pueda compartir al paciente debe de quedar en uno y para con Dios. Recuerda la privacidad, la protección de datos, de intimidad y visual. No se debe de compartir con nadie. Lo que tú compartes o lo que comparte el paciente contigo, o incluso el familiar, debe ser una zona privada en ti. Ni al marido, ni a la mujer, ni a los familiares, ni a la iglesia. Eso es un secreto de intimidad que tú debes de tenerlo en tu corazón y que solamente lo puedes compartir con Dios. No te se ocurra nunca compartir cualquier secreto
o intimidad que te pueda, en este caso, revelar el paciente, o que tú puedas ver, o que tú puedas percibir. Eso debe ser secreto. Este es el primer protocolo que tenemos que tener en cuenta si eres voluntario de la Capellanía Evangélica, en este caso en Jerez. En segundo lugar, cada paciente tiene que tomar algunas decisiones personales. No influir en el paciente. El médico le aconsejará que haga esto, que haga lo otro, que tome esa decisión, que tome la otra. Es el paciente mismo. Tiene que tomarla. Yo me acuerdo cuando le ofrecieron a Manoli de ponerle la quimia, no ponerle la quimia. Y ella tuvo que tomar esa decisión. Como tuvo que tomar la decisión también de entregarse a curado apelativo. No puede uno decidir por el paciente. El paciente tiene que tomar su decisión. No influir nunca. En tercer lugar, no aconsejar al paciente sobre algo o cualquier decisión médica ni tratamiento. Debemos atender y entender que nosotros estamos para atender el alma, el espíritu, para darle una palabra de ánimo, de consuelo, de fortaleza y de orar por la persona. La decisión física es del paciente. Nosotros no podemos influir ni aconsejar al paciente que se tome esto, que se tome lo otro, que coma aquello, que coma lo otro, mientras esté en tratamiento y esté en el hospital. En cuarto lugar, llevar a cabo las medidas aconsejadas para atender al paciente. Siempre que vayamos a visitar a un paciente, tenemos que preguntar en el control si el enfermo lleva algún protocolo especial. De un día a otro cambia. La semana pasada yo fui a visitar a un paciente. Pregunté por los protocolos, no tenía protocolos ninguno. A los 2 días siguientes entro en la habitación y detrás mía estaba la supervisora llamándome la atención, que el paciente había entrado en aislamiento. Le digo, pero si acabo de preguntar hace dos días. Me dice, sí, pero es que ha entrado hoy. Entonces tuve que pedirle perdón, tuve que ponerme mascarilla FP2 y poder atender al paciente. Usar mascarilla adecuada si está en aislamiento o en sitio adecuado. Usar guantes, usar una distancia y tener en cuenta siempre el tiempo. Estas medidas tenemos que tenerlas siempre presentes. Se repetirá una vez y otra vez, pero nosotros tenemos que hacerlo. De un día a otro cambian las situaciones de los pacientes. Por eso los protocolos tenemos que preguntar a la enfermera. En quinto lugar, no entra en la habitación más de 2 personas. Si hay un familiar, uno se puede salir y quedarse el otro con el paciente. Nunca hablar a 4 voces. El paciente habla con un voluntario y el familiar habla con otro voluntario. No se entiende lo que se está diciendo porque no se puede escuchar 2 voces a la vez. Así que si uno está atendiendo al paciente, el otro con todo el respeto le dice al paciente que se salga y hable personalmente con él o con ella. Esto lo tenemos que llevar a rajatabla. En primer lugar porque es una falta de educación y en segundo lugar porque molestamos al paciente que está al lado. Si el televisor está en alto, podemos decirle a la persona que está al lado que baje el televisor.
Pero tenerlo siempre esto muy presente. No hablar 4 a la vez. Uno habla con el paciente, o más bien lo escucha, y pues le da esa palabra de ánimo, de consuelo, de fortaleza, de esperanza. Se le pide permiso para orar, pero la otra persona habla con el familiar en el pasillo. Es muy importante que escuchemos al paciente, que aprendemos a escuchar. El paciente necesita. Las preguntas adecuadas serían ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo lo llevas? ¿En qué te puedo ayudar? El paciente abrirá. ¿Tiene algo que compartirme? Por supuesto, una vez que ya el paciente ha compartido, ha hablado, se ha desahogado, debemos de tener una palabra de ánimo que esté relacionada con Jesús y los enfermos. Por eso de ahí estos estudios. Tenemos ejemplos del leproso, del hombre que tenía la mano seca, de la suegra de Pedro con una fiebre, del lunático. Este mismo pasaje que la multitud opresionaba al mismo Jesús y multitudes. En último lugar, pedir permiso a la persona por si quiere que ore por él. Si la persona es creyente, orar por fortaleza, por ánimo, con consuelo y por esperanza. Si la persona no es creyente, explicarle un poco el mensaje de salvación, que Cristo vino, murió en la cruz para la salvación. La persona tiene que reconocer que es pecadora, que necesita salvación y que necesita tener a Jesucristo en su vida. Le podemos acompañarle con una oración muy sencilla y que la persona lo repita y después orar por la persona, o al contrario, orar por la persona primero, que la persona vea que nuestra oración es sencilla, que va directa a su vida, y después, después hará la otra oración contigo con facilidad. En sexto lugar, cada voluntario tiene un día asignado para cumplir su servicio. Sea lunes, sea martes, sea miércoles, sea por la mañana o sea por la tarde. Siempre estaremos los capellanes allí o nos podrán comunicarlo. En este caso, a mí como responsable de la organización para la visita de los enfermos, las habitaciones y el enfermo que haya. Pero si ese día no puede ir otro día. Pero recuerda que tiene preferencia al que le toca ese día. Porque si le toca ese día y hay 3 enfermos que visitar, pues lo tendrá que visitar al que le toca. El que ha cambiado el día puede ir, puede hacer su servicio, pero su servicio estará enfocado en la oración, estará enfocado en la información, en la entrada, en urgencia, en los pasillos, en maternidad, en cualquier sitio enfocado para informar y también para ayudar a las personas que nos necesite. Si vemos a alguien en el pasillo, que vemos que está llorando, que está, es muy bueno ir a las salitas donde están los controles, eso de los números, y también a la sala de quirófano, donde hay personas que están llorando, que están, ahí podemos atenderle. Pero no podemos ir enterándonos que hay enfermos y visitar a los enfermos, porque después al que le toca va otra vez y va otra vez. Entonces, ¿qué ocurre? Como ha ocurrido que a veces hemos visitado a un enfermo 3 veces en una mañana y el enfermo otra vez, entonces el enfermo se cansa. Entonces, para eso hay una organización y para eso llevamos ese control, para que no visitemos a un enfermo más de una vez al día o dejemos espacio, porque hay enfermos
que no desean que le visiten tantas veces. Aunque también hay enfermos que sí necesitan que le visite, que le acompañe y que esté con él. Por eso si tenéis que poner en contacto conmigo para que yo pueda decir si puede ir a aquella habitación o no puede ir a otra habitación. Tened pendiente otra cosa, que atendemos a los pacientes que nos solicitan. A veces nos enteramos por un hermano, por una hermana, por otro hermano, y vamos y lo visitamos. Si vamos, le tenemos que decir que tiene que solicitarlo. Si no lo solicitan, tenemos que respetar su voluntad. Es que no quiere que lo solicite. Y eso ha pasado, en este caso últimamente, con algunos pacientes que no lo han solicitado. Otras cosas que tenemos que hacer es que si visitamos a los enfermos, otro protocolo, es que después en el grupo no podemos poner los números de las habitaciones. Eso es un servicio que estoy yo llevando a cabo. Porque las habitaciones, el que yo le doy las habitaciones o comparto las habitaciones es para ese día. Pero de un día a otro cambia. Entonces, nunca pongan en el grupo las habitaciones tal, habitaciones tal, habitaciones tal. Sino comparte tu experiencia, cómo te ha ido, cómo ha ido. Incluso puedes decir los nombres, pero nunca las habitaciones. Las habitaciones se pone en el papel de tu servicio, pero no se dice al grupo. Son protocolos que tenemos que llevar a cabo para que nuestro servicio siga funcionando como está funcionando. Tenemos que dar gracias a Dios porque va funcionando muy bien. Por eso tenemos que llevarlo a rajatabla, como los discípulos, en el día de hoy veremos, ellos tenían que tener la barca siempre preparada. Es el pasaje que vamos a leer, es un pasaje muy sencillo, donde Jesús había sanado a un hombre que tenía la mano seca, había sanado al leproso, había sanado a un paralítico, había sanado a la suegra de Pedro. ¿Y qué ocurrió? Pues que la multitud de personas, muchas personas, se enteraron de que Jesús sanaba. Y sanaba a multitudes de personas desde muchas enfermedades y liberaba también a los endemoniados. Y dice la palabra que venían gente de Galilea, venían gente de Judea, venía gente de Jerusalén. Mira, Israel tiene más o menos unos 500 y pico kilómetros de largo por 200 y pico kilómetros de ancho. Judea, por ejemplo, Judea es la parte baja. Galilea es la parte norte. Pues venían del norte y venían del sur. Las personas se desplazaban más de 200 kilómetros por acercarse a Jesús y tocarlo. Pero también venían de Idumea. Idumea era la parte baja del río de Jordán, por el lado muerto, por el mar muerto, es decir, por Jordania. Venían de la otra parte del río de Jordán. Pero también venía de Tiro y de Sidón, es decir, eran gentiles, griegos, romanos, multitudes, grandes multitudes. ¿Y sabéis por qué venían a Jesús? Porque habían escuchado cómo Jesús sanaba a los leprosos, cómo Jesús sanaba a los enfermos, cómo no había ninguna enfermedad que se le retuviera a Jesús. Y de ahí, cuando Jesús ve esa gran multitud de miles de personas, imagínate, miles de personas queriendo tocar a Jesús. Pues realmente, como dice la palabra del Señor aquí,
Dice, en el 9, dijo Jesús a sus discípulos que le tuviese siempre lista la barca a causa del gentío, porque le oprimían, es decir, le aplastaba. Imagínate que tú estás enfermo de una enfermedad, has recorrido 200 kilómetros, tú haces todo lo posible por tocar a Jesús, aunque tuviera que pasar por encima de los demás. Hace poco sucedió una tragedia en un campo de estudio, de estadio, de fútbol. Murieron 900 personas, o 9.000, no estoy muy seguro si eran 9.000 o 900, creo que eran más bien 9.000 personas que fueron aplastadas por ese gentío, por esa gran multitud. Jesús era Dios. Jesús podía haber hecho lo que hizo cuando, recordáis, salió de Galilea, de la sinagoga de Nazaret, y cuando dijo que él era el Señor, que él había venido a sanar a los quebrantados de corazón, libertar a los cautivos, vista a los ciegos, sacar a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Y dijo, hoy se ha cumplido esta palabra ante vosotros. Pues entonces todos se enfurecieron, cogieron a Jesús y lo llevaron a una peña que había para tirarlo y despeñarlo. ¿Sabe lo que hizo Jesús? Se volvió y pasó por medio de ellos. Ninguno le tocaron. No sé si se vistió de ángel de luz, se hizo invisible. Lo cierto es que toda esa gran multitud que querían destrozarlo, no le hicieron nada. Pero sin embargo Jesús aquí va a usar un protocolo. Los protocolos son buenos. La prudencia es buena para nuestras vidas y para los demás. Por eso Jesús le mandó este mandato. ¿Recordáis cuál es? Que tuviera la barca siempre preparada. Que tuviese siempre lista la barca. Como una barca que estaba en el río el río de Galilea, un río cerca de su casa en Capernaum, el río, el mar, o la sube o la baja, y ellos tenían que tener esa misión, tener la barca sujeta o traerla, arrancarla, para que siempre estuviera preparada para una emergencia. ¿Por qué? Porque la sorpresa, dice el texto, que había sanado a muchos, de tal manera que todos los que tocaban a Jesús eran sanos, y los espíritus y las personas que estaban poseídas eran liberados, y declaraban a gran voz, diciendo lo que dice aquí la palabra, postrándose delante de él, daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Jesús lo reprimía para que no hablase. ¿Cómo podemos tocar hoy los pacientes, los enfermos, a Jesús? Hoy no tenemos a Jesús físicamente. No podemos desplazarnos 200 kilómetros para tocar a Jesús. Si fuera hoy día, muchos de los enfermos, seguro, nos desplazaríamos para tocar a Jesús y las enfermedades fueran sanas. Pero Jesús hoy nos ha dejado otra forma, otra manera de poder tocar a Jesús. Y eso se encuentra en Santiago capítulo 5, 14. Si está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos. La palabra anciano es sinónimo de pastor, es sinónimo de capellán. Si está enfermo, llama al pastor, llama al anciano, llama al capellán. Oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. ¿Cómo podemos tocar al enfermo? Dios, el instrumento que ha dejado hoy día, o la forma
es muy sencilla. Si te encuentras enfermo en tu casa, llama al pastor. Si estás enfermo en el hospital, solicita la atención del capellán. De esa manera estarás tocando al mismo Jesús. El capellán, dice la Escritura, orará por ti, ungiéndote con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará, es decir, lo sanará. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos fe, necesitamos reconocimiento. Los que se desplazaron de Jerusalén, de Galilea, de Judea, de Idumea, de todos esos sitios, tenían que tener fe para desplazarse, porque no es como ahora coge un autobús, un coche, y en 1 hora está allí, o 2 horas. Imagínate para andar 200 kilómetros a pie y desplazarte de todas las 4 partes de Israel para llegar a ese lugar donde estaba Jesús. Necesitaba fe. También necesitaba reconocimiento que Jesús era el Hijo de Dios y que podía sanarlo. Nosotros también necesitamos esto. Necesitamos reconocer la medida que Dios ha establecido, la dirección que Dios ha establecido, y es de llamar al capellán, al pastor o al anciano, y que el pastor vaya a donde tú estás, ore por ti, te unja con aceite, que es bíblico, ore, la oración de fe salvará al enfermo y Dios hará lo restante, lo salvará. La importancia de hoy día de reconocer a los pastores o a los capellanes en el hospital. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que Dios nos ha dado en esta época, de que en los hospitales haya una capellanía, haya capellanes, haya voluntarios, donde tú puedas solicitarlo y a orar por ti. La iglesia del capellán o de los capellanes está en el hospital y tú tienes todo el derecho y también el deber, si quieres andar en la dirección que Jesús nos marca, y es de solicitarlo, es de llamarlo, es de usar este canal. Es un privilegio que Dios te da. Usa este canal, pide, solicita la asistencia, y hay unos acuerdos. Esté donde esté en el hospital, esté en la UCI, esté en urgencia, esté en la habitación, esté en el cuarto postoperatorio, donde te encuentres, usa el canal que Dios ha establecido. No te cortes, no te dé vergüenza, sino haz como aquellos hombres. Desplázate, aunque sea usando tu voz, pidiendo que vengan a ti. Iremos, oraremos por ti, te ungiremos con aceite, o oraremos por ti sin aceite o con aceite, y el Señor te levantará. El Señor escuchará la oración. En segundo lugar, los sanados o liberados de espíritu. Hoy día hay muchos trastornos mentales, que pueden ser espíritus encubiertos o posesiones encubiertas. Eso los pastores lo sabemos cuando es trastorno o cuando es posesión. Pero hoy día hay un estado intermedio de personas con ansiedad, angustia, depresión, miedo, pánico, temores, etcétera, que son temas mentales que tienen que ver con la mente, que tiene que ver con el alma, que oprime a la persona, que lo tiene cautivo en su mente, en su vida. Y dice la palabra de Dios que también aquellas personas recorrieron todos esos kilómetros para acercarse al mismo Jesús y tocarle.
También si te encuentras en salud mental o te encuentras ingresado en el hospital, solicita la asistencia del capellán. Como dice el texto, si está alguno enfermo, llame al capellán, llame al anciano, llame al pastor. Y el pastor, el capellán, orará por ti. Y el Señor escuchará la oración de fe y Él te levantará. También hay enfermedades del alma que a veces se ligan con las enfermedades mentales. También podemos acudir y que el Señor tenga misericordia y el Señor sane. Ahora, el protocolo que debemos de llevar lo hemos visto y que Jesús le dejó bien escrito, bien dicho a los apóstoles. No le dijo que tenías que guardarlo, que se pusieran y le rodearan como guardaespaldas. No dijo que cogieran las espadas que llevaban, porque algunos llevaban espadas, y que lo protegieran. No. Le dijo que tuvieran siempre lista la barca. Ese era su cometido. El cometido de los discípulos era que la barca estuviera siempre lista. Y para tener la barca siempre lista, ellos tenían que estar pendientes a las olas que la retiraba y a las olas que la acercaba. Nosotros como voluntarios, tanto capellanes como voluntarios, debemos tener siempre lista nuestra barca para desplazarlo y atender cualquier emergencia que nos pueda ocurrir si nos llaman o si nos toca para ir a visitar al enfermo. Pero debemos de tener nuestro espíritu abierto, presentarnos delante de Dios. Señor, yo quiero servirte. Tu palabra nos dice que visitar al enfermo es visitarte a ti. Yo quiero visitarte a ti. Yo quiero orar por ti. Yo quiero darte una palabra de ánimo, de consuelo, de fortaleza. Y cuando vemos una anciana, cerremos nuestros ojos y veamos que allí está Jesús. Cuando vemos un joven, cuando vemos un adulto, cuando vemos una persona con cáncer, que tengamos el respaldo, la equipación de Dios para darle una palabra de ánimo, de consuelo, de fortaleza. En esta semana hemos vivido una experiencia muy bonita de una mujer 2 días antes de partir. Ella tuvo, no sé si era del equipo de médicos o de tal, pero reunió a todo el equipo de médicos. Le cantó una canción de esperanza. Y en aquellos momentos le pudimos hablar del Señor. Pudimos darle palabras de ánimo, de consuelo, de fortaleza, de hacerle ver que aquí no se acaba todo, sino que ella entraría en una nueva vida con un cuerpo nuevo, que allí no habrá llanto, dolor, ni lágrimas, ni sufrimiento, porque allí son cosas, todas son hechas nuevas, y esas palabras son fieles y verdaderas. Esta mujer aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador, y ahora se estará gozando en la presencia de Dios. Yo me pregunto si no hubiera ido ese día al hospital. ¿Qué hubiera ocurrido con esta mujer? ¿A dónde estaría esta mujer ahora? Porque sí le cantaban, la animaban, pero nadie le daba una palabra de fe, de salvación. Porque creen que con el agua del bautismo la persona ya es salva. Pero eso es una gran mentira. No hay agua que pueda salvar nuestras vidas, ni que la untemos con lejía ni con jabón. La única agua que nos pueda salvar es el agua de Jesucristo, que nos lleva a la vida eterna, que perdona nuestros pecados, que nos da la salvación. Es el único que nos podemos acercar a Él. Piensa, reflexiona, ¿cuántas personas habrá esperando que tú vayas y le des una palabra de ánimo, de consuelo, de fortaleza y sobre todo de salvación? El Señor se está moviendo y en este mes de noviembre 29 personas han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Y lo han hecho de una forma con gozo, con alegría, con esperanza.
Algunos de ellos ya han partido para estar con Dios. Ya se están gozando, ya están en un espíritu de agradecimiento en la presencia de Dios, en ese estado donde Jesús los abraza y le dice: entra en el gozo de tu Señor. Tengamos nuestra barca siempre preparada, siempre lista para montar a Jesús. Hoy Jesús no lo tenemos físicamente, pero mira, tú eres sus manos, tú eres sus pies, tú eres su boca, tú eres su oído. Y tú puedes en esa barca desplazarte al lugar adecuado, que es el hospital. Ahí donde Dios te ha llamado, en el día que te ha tocado, o en el día que te ponga. Ve y clama, ora, intercede, eleva tu clamor, tu ruego, tu oración a Dios, y Dios escuchará. Y de ahí que estamos viendo el fruto de la oración. Cada mañana estamos orando allí en el hospital por tantas personas, desde los que ingresan, administrativos, profesionales, enfermos, familiares, los que llevan la ambulancia, los que están en la investigación de medicina, los voluntarios, etcétera, etcétera. Clamamos, derramamos nuestro corazón delante de la presencia de nuestro Dios. Y Dios está escuchando. No es una cosa normal que las personas se estén convirtiendo como se están convirtiendo ahora. Pero recuerda, para que una persona se convierta, tiene que haber uno que le hable. Y si no nos desplazamos, si nuestra barca no está lista, no está preparada, no nos desplazaremos. Si hubiera habido una emergencia, que lo hubieran casi aplastado a Jesús, Jesús hubiera corrido hacia la barca y se hubiera liberado. Pero el pasaje no nos dice nada. Jesús tenía el poder para frenar a todas aquellas personas y solamente le tocara. Solamente tocarle. Hoy día podemos tocar a Jesús. ¿Cómo tocamos a Jesús? Pues de esa simple manera que te acabo de decir. Llame al capellán evangélico si te encuentra en el hospital y te atenderemos con un grupo de voluntarios. No te dejes llevar por tus sentimientos ni tus emociones, creyendo que porque te haya dado un infarto o te haya dado algo, nuestra presencia te va a acelerar ni te vas a emocionar. Es Dios el que te va a visitar, el que te va a atender, el que va a oír la oración y el que te va a salvar. Vemos que hay hermanos que le dan miedo de avisarnos porque se cree que el enfermo va a entrar en un sentimiento y le va a perjudicar. No, al enfermo lo atiende la auxiliar, lo atiende el enfermero, lo atiende el médico. Cuando nosotros vamos con bata, vamos con mascarilla, vamos con credenciales. Somos unos más del hospital. La diferencia es que Jesús viene con nosotros y viene para atender tu vida, para sanarte, para levantarte en el nombre del Señor. Que Dios te bendiga grandemente y damos paso a los hermanos que comparten su experiencia. Bendiciones. Me encuentro en el salón de actos del Hospital Universitario de Jerez de la Frontera y en esta mañana es una reunión muy especial porque nos visita capellanes de Sevilla, que tienen el deseo y el llamamiento de estar en los hospitales de Sevilla compartiendo y atendiendo a los enfermos. Hermano, Máximo, su nombre, ¿no? Sí. ¿Qué le ha parecido la reunión que hemos tenido esta mañana? Me ha parecido un tutorial excelente. Ha respondido a muchas preguntas que traíamos y planteamientos, y vuestra experiencia nos ha llenado y nos va a ayudar muchísimo. Gracias. Gloria a Dios. También nos visita también nuestro hermano pastor de Sevilla. ¿Qué le ha parecido la reunión? ¿Qué os puede aportar? Pues la verdad que ha sido muy edificante porque nos ha enseñado a través del testimonio de vosotros la experiencia de poder realizar mejor el trabajo. Muy bien, muchas gracias.
También pues tenemos aquí voluntarios. Me gustaría preguntarle a Carlos. Carlos, ¿qué tal tu experiencia en esta mañana? Pues para mí ha sido una gran oportunidad de conocer primeramente a los hermanos, conocer Amén. su testimonio, lo que Dios ha hecho en su vida y el entusiasmo que tienen ellos por iniciar este ministerio. Muy bien. También estamos aquí con la hermana Mari Carmen, capellán del hospital. Y Mari Carmen, ¿qué te ha parecido la reunión? Bueno, yo me siento también muy edificada, como han dicho mis hermanos, aunque conozco la mecánica y todo, pero la respuesta que los hermanos han dado a esta reunión pues me edifica también a mí, porque sé que es algo efectivo para ellos. Muy bien. Pues doy gracias al Señor por darme esta oportunidad de estar en este lugar con estos hermanos, pastores, capellanes y voluntarios que vienen para recibir lo que nosotros, pues gracias a Dios, pues a través de la experiencia podemos compartir con ellos. Ha sido de una gran bendición y de gran estima poder escuchar a los hermanos y compartir con ellos. Bendiciones.